En el corazón de la antigua Roma, cuando el mundo aún giraba en torno al poder del imperio y las águilas imperiales custodiaban las fronteras más lejanas de la civilización, un nombre comenzó a crecer entre susurros, con una mezcla de esperanza y temor: Calígula. Era el año 37 después de Cristo. El viejo emperador Tiberio agonizaba en su villa de Capri, alejado del bullicio del foro, rodeado de aduladores y espías. Gobernaba desde la sombra, paranoico, cruel, omnipresente, como un dios que castiga en silencio. Roma esperaba su muerte con el aliento contenido. Entonces, ocurrió. Tiberio murió. Algunos dicen que por causas naturales. Otros, que fue sofocado por el prefecto del pretorio, Macran, quien, viendo la oportunidad de colocar a su protegido en el trono, decidió acelerar los designios del destino. Sea como fuere, el trono quedó vacío, y con él, la esperanza de un nuevo comienzo. El nuevo emperador tenía 24 años. Su nombre oficial era Gayo Julio César Germánico. Pero para todos, desde el pueblo hasta los senadores, era Calígula, Botitas, el apodo que los legionarios le dieron cuando era apenas un niño, correteando entre los campamentos militares junto a su padre, Germánico, el general más querido del imperio. Su madre, Agripina la Mayor, era nieta de Augusto. La sangre de los dioses corría por sus venas. El pueblo lo adoraba incluso antes de que hablara. Durante los primeros meses de su gobierno, Calígula se mostró magnánimo. Liberó a presos políticos, restituyó exiliados, repartió dinero a manos llenas, celebró juegos, combates, carreras, espectáculos. Se presentaba en el teatro y en el circo con sonrisa desbordante y gesto amable. Roma lo recibía como a un mesías. Lo llamaban el nuevo Augusto. El Senado lo aplaudía de pie. Los templos se llenaban de oraciones. Pero luego, algo se quebró. A finales del año 37, una fiebre misteriosa lo llevó al borde de la muerte. Durante semanas, Calígula permaneció entre el delirio y la inconsciencia. Los templos rebosaban de sacrificios, y el pueblo lloraba en las calles. Pero cuando despertó, no era el mismo. Algunos afirmaron que había cruzado el umbral del inframundo, que había contemplado a los dioses, y que había vuelto con su juicio roto. Otros decían que simplemente, la máscara había caído. Porque lo que vino después fue una espiral de oscuridad. Una pesadilla viviente con toga púrpura y corona de laurel. Calígula comenzó a hablar de sí mismo como un dios viviente. Se hizo erigir estatuas con su rostro en todos los templos. Reemplazó las imágenes de Júpiter, de Marte, de Apolo, con su propia figura. Ordenó que los ciudadanos le rezaran. En una ocasión, se presentó vestido como Venus, con peluca, túnicas femeninas y maquillaje, y exigió que se le rindiera culto como diosa madre. Los senadores, perplejos, obedecían entre murmullos. En las sesiones del Senado, Calígula se reía abiertamente de sus miembros. En una ocasión, declaró que desearía cortar el cuello a todos ellos de un solo tajo. En otra, hizo llevar a un senador al estrado para anunciarle, con voz solemne, que acababa de ser condenado a muerte, solo para luego retractarse y soltar una carcajada. El hombre, según cuentan, se orinó encima. Sus excentricidades alcanzaban lo grotesco. Su caballo favorito, Incitatus, dormía en un establo de mármol, con mantas de púrpura, y bebía en copas de oro. Se decía que Calígula planeaba nombrarlo cónsul para burlarse del Senado, aunque algunos creen que era simplemente una sátira cruel. Sus orgías eran legendarias. En los banquetes imperiales, elegía las esposas de los senadores y las llevaba a otra habitación, a veces a plena vista de todos, para fornicarlas, y luego regresaba para comentar en voz alta y con detalle su desempeño. Se casó varias veces. A una de sus esposas, Livia Orestila, la tomó durante su propia boda con otro hombre. Interrumpió la ceremonia, la señaló y dijo: «No es digno de ti. Eres para mí». La desposó en el acto. A otra, Milonia Cesonia, la exhibía embarazada y desnuda frente a sus invitados. La crueldad era su entretenimiento. Hacía arrojar a prisioneros a las fieras sin juicio. En una ocasión, no habiendo suficientes criminales para el espectáculo,
ordenó ejecutar al primer grupo de ciudadanos que encontraba en la fila del anfiteatro. A veces bajaba al Coliseo para torturar personalmente a los gladiadores heridos. Y luego vino la travesía al mar. En el año 39, decidió marchar a Germania. Roma esperaba una gran campaña militar. En cambio, Calígula construyó un puente flotante de más de 3 millas sobre la bahía de Baiae, usando cientos de barcos anclados uno al lado del otro. Se vistió con armadura de Alejandro Magno, y cabalgó de un extremo a otro durante 2 días. Todo un ejército, solo para que el emperador jugara a ser semidios. Más tarde, ordenó a sus tropas recoger conchas marinas como botín, declarando que había conquistado al dios Neptuno. Volvió a Roma celebrando un triunfo militar, por una guerra que nunca ocurrió. La tensión era insoportable. En el palacio, el miedo era absoluto. Las traiciones se acumulaban, pero Calígula no temía a nadie. A su propia abuela, Antonia, la condujo al suicidio. A su cuñado, lo hizo ejecutar. A sus hermanas, especialmente Drusila, las trataba como consortes. A Drusila la amaba con obsesión. Cuando murió, en el año 38, Calígula enloqueció de dolor. Ordenó un duelo nacional. Declaró luto imperial. Incluso, según algunos rumores, la había desposado en secreto. El Senado ya no sabía cómo reaccionar. Algunos senadores, hartos, comenzaron a conspirar. Pero no fueron ellos quienes acabaron con él. Fue la Guardia Pretoriana, el mismo cuerpo que debía protegerlo. El 24 de enero del año 41, Calígula asistía a una representación teatral privada en el Palacio de los Césares. Cuando se retiró por un pasillo cubierto hacia sus aposentos, un grupo de pretorianos, liderado por Casio Querea, lo interceptó. Querea era un veterano, serio y recto, a quien Calígula humillaba constantemente, llamándolo afeminado y débil. Ese día, ya no se contuvo. Le asestó la primera puñalada. El resto de los conspiradores lo rodearon y descargaron sus dagas una y otra vez. Más de 30 cuchilladas. Su cadáver quedó destrozado en el suelo. Pero no terminó ahí. Asesinaron también a su esposa Cesonia. Y a su hija, Julia Drusila, apenas una niña, fue asesinada con una brutalidad inhumana. Roma, por unas horas, se sumió en el caos. El Senado quiso restaurar la República. Los republicanos soñaban con una Roma sin emperadores. Pero los pretorianos tenían otros planes. Encontraron a Claudio, el tartamudo, el cojo, el que todos consideraban un bufón inofensivo, escondido detrás de una cortina. Lo sacaron a la fuerza, lo proclamaron emperador. Y el imperio continuó. La damnatio memoriae, la condena al olvido, cayó sobre Calígula. Se destruyeron sus estatuas, se borró su nombre de inscripciones, se intentó eliminarlo de la historia. Pero fue en vano. Porque Calígula había dejado una huella imborrable. Hoy, casi 2000 años después, su figura sigue generando fascinación y horror. ¿Fue un loco? ¿Un monstruo? ¿O un espejo siniestro del poder absoluto? Fue, quizás, el primer emperador que convirtió su reinado en un teatro, pero un teatro de pesadilla. Y en las ruinas del Palatino, entre sombras y mármoles rotos, aún resuena el eco de sus pasos, el eco de su risa, el eco de la locura disfrazada de divinidad. El eco de Calígula.